todos, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Una historia, un café. Ya saben que este espacio lo tenemos diseñado para que todos conozcamos la historia de Honduras, para que lo hagamos de una manera diferente. Y es así que UTV, el canal universitario de la cultura, ha abierto este espacio para que todos conozcamos sobre nuestro país, sobre esa historia rica que tenemos, pero que muchas veces desconocemos. Hoy estaremos hablando de uno de los hombres que poco hemos hablado, pero que tiene una importancia tan grande para nuestro país que definitivamente no solamente algunas escuelas o institutos de secundaria deberían de llevar su nombre, sino que todos deberíamos de recordarlo por el trabajo que realizó en nombre y a favor de nuestro país. Estamos hablando del doctor Jesús Aguilar Paz. Él, muchos me imagino que saben, es el que recorrió a lomo de mula cada uno de los kilómetros de nuestro territorio para realizar por primera vez y que los hondureños tuviésemos por primera vez un mapa. Es bien interesante, es una rica historia que él tuvo. Gracias a eso él pudo escribir libros por el conocimiento inmenso que él adquirió en las profundidades de nuestro país. Conoció las diferentes culturas indígenas de nuestro país, conoció la flora, conoció la fauna, escribió una serie de libros y definitivamente vamos a profundizar sobre este tema. El doctor Jorge Amaya, catedrático, ustedes ya lo conocen, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos acompaña en esta ocasión y con él vamos a conversar de este tema. Maestro, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Fran. Es un placer compartir un nuevo programa en Una historia, un café, para hablar de uno de los hondureños más notables, el doctor Jesús Aguilar Paz, que, bueno, yo lo considero también en la dimensión de los héroes de la patria. Sí. Realmente él es no solamente un científico importante de nuestra historia, sino un héroe también de la patria. Es bien interesante porque a pesar del trabajo que él hizo a favor de nuestro país, poco lo mencionamos, poco se le reconoce el que a lomo de mula desde más o menos como 1914, 1915, recorrió todo el territorio nacional hasta 1933, o sea, le llevó 18 años poder tenernos un mapa y presentarlo a la sociedad hondureña. Efectivamente, Fran, creo que es oportuno hablar de esta historia, no solo para reconocer también el valor que tiene en nuestra cultura el profesor Jesús Aguilar Paz, sino también para hablar de su herencia, de su estirpe familiar, ¿verdad? Uno de sus hijos, don Jesús Aguilar Cerrato, médico, otorrinolaringólogo, fue también rector de nuestra universidad, fue decano de la Facultad de Medicina, y otro hijo suyo también, ya extinguido, Francisco Salvador, fue el fundador del TEUM, del Teatro Universitario. En los años 60 fue el que introdujo las vanguardias teatrales en Honduras, ¿no? El teatro que ya se empezaba a hacer en los años 40, 50 en Europa. Y una de sus nietas, Regina Aguilar, es una de las principales artistas de las últimas décadas en Honduras, especialmente en el arte de la cultura. Así que, pues, la cultura hondureña debe agradecer a don Jesús Aguilar Paz, pero también a su estirpe, grandes aportes a nuestro arte, a nuestra historia, a nuestra cultura. Don Jesús Aguilar Paz es, creo yo, así lo he definido en un trabajo que acabamos de publicar recientemente a finales del año pasado en la revista de Arte y Cultura del CAC, que decíamos que Jesús Aguilar Paz es como parte o heredero de la tradición de la red de intelectuales que se formaron a partir de la reforma liberal en Honduras. Él vino a estudiar bastante joven, desde Santa Bárbara, es paisano suyo, justamente, Fran, a la antigua escuela normal que había sido fundada por los liberales hondureños a finales del siglo XIX, y en 1912 egresa de la escuela normal y prontamente lo nombran profesor en la Escuela de la Esperanza, y ahí pues imagínense
él extasiado con el bellísimo paisaje de, de la zona alta de Honduras, allá en el departamento de Intibucá, quedó prendido, quedó enamorado de ese paisaje y se preguntó él, no existen mapas en Honduras, no hay Sí. un mapa oficial, yo lo voy a hacer. Y emprendió ese largo recorrido que efectivamente, como señala usted, se tardó nada más y nada menos que 18 años para toda una vida, toda una vida. Es realmente una herencia magistral geográficamente la que nos legó el profesor Aguilar Paz. ¿Cómo fue esa aventura? Imagínese cruzar tal vez zonas casi impenetrables. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Cómo él logra formar este mapa con todos sus diferentes movimientos? ¿Cómo hace? Bien, hay que comentar que eh, entre finales del siglo XIX y el periodo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, o sea, estamos hablando el periodo de 1875 hasta 1915, es el periodo de las grandes exploraciones geográficas, es el momento en el que Inglaterra está en su máximo expansionismo imperial en todo el mundo, en Australia, en Asia, en África, en América Latina también. Y entonces en torno a los países imperialistas, Inglaterra, Francia y ya también empezaba a competir un poco Alemania y Estados Unidos, empezaron una carrera por explorar lugares recónditos de la Tierra, no solamente con descubrirlos, sino sobre todo para reconocer sus recursos y captarlos para sus imperios. Entonces se puso de moda lo que se llamó el género de viajes o de viajeros exploradores, ¿no? Ya como un nuevo intelectual que no solamente viaja para conocer lugares, sino que lo hace también para explorar científicamente. Don Jesús Aguilar Paz, por tanto, es heredero de esa inquietud que se empezaba a despertar entre los intelectuales hondureños de principios del siglo XX y, sin embargo, esos que venían de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, venían con todo el instrumental científico, tecnológico, ¿no? Para subir montañas, para escalar montañas, para llegar a lugares inhóspitos. Don Jesús Aguilar Paz lo hizo prácticamente de la nada, ¿no? Con Casi las como, uñas, como dice uno. exactamente como decimos aquí en Honduras, a la guerrilla. Nada más con una brújula y un podómetro empezó a explorar todo el país a lomo de mula. Tuvo algunos apoyos oficiales de parte de muchos excompañeros de él y profesores, intelectuales, algunos políticos, pero el recorrido que realiza a lomo de mula por casi todo el país fue realmente una iniciativa personal que no contó con un patrocinio ni del Estado ni de una academia cultural o científica como solían haber en ese tiempo, sino que lo hizo con sus propios recursos. Esto es mucho más meritorio que los viajes de exploración que hicieron otros viajeros norteamericanos, sobre todo, que vinieron a Honduras desde el siglo XIX, pero que venían con todas las ventajas, con todo el instrumental tecnológico que les facilitaba hacer esas exploraciones. Me refiero, por ejemplo, a casos como el de William Wells, que recorrió Honduras en 1854, o también John Lloyd Stephen, que fue a explorar las ruinas de Copán en 1839. Don Jesús Aguilar Paz lo hizo, como decimos en Honduras, casi a la pura guerrilla. Sí. Eso es lo más meritorio, haber hecho un mapa tan completo, el mapa definitivo de la República, con las uñas. ¿Es Era el que hacer seguimos geografía utilizando? con las uñas. ¿Es el que seguimos utilizando? Hoy en día se utiliza otro, sin embargo, oficialmente sí es reconocido, ¿no? Pero existen otros mapas más nuevos. Claro. Sobre todo cuando salió la tecnología satelital, Sí. en los años 80, 70, se han hecho mapas más precisos, por supuesto. Sin embargo, la riqueza del mapa de don Jesús Aguilar Paz radica en que es una combinación no solo de geografía, sino de historia. Una riqueza, podríamos decir, lingüística, histórica, del mapa de don Jesús Aguilar Paz, que es el mapa que cuenta con la mayor cantidad de toponimias escritas dentro del mapa. Wow. Es decir, que
prácticamente hizo una radiografía de todos los municipios, de todas las aldeas, de todos los caseríos de Honduras. Ríos, montañas, mesetas. Montañas, accidentes geográficos. O sea, para el amante de la geografía, pero también para el amante de la lingüística, el mapa de don Jesús Aguilar Paz es una enciclopedia de nuestro país. Imagínese la Mosquitia, la zona de Gracias a Dios, que aún a nuestras fechas es impenetrable casi por tierra. ¿Se imagina en ese tiempo que le tocó ir hasta Gracias a Dios, o sea, todo el cabo de Gracias a Dios, o toda esa zona, la laguna de Caratasca, toda esa zona? ¿Se imagina cómo pudo haber sido eso? Por supuesto, imagínese que era recorrer vías muchas veces intransitables durante ciertas épocas del año. En ese tiempo, 1915, se podría decir que Honduras literalmente solo contaba con una carretera en el sentido estricto del término. Exacto. Lo demás eran caminos de mulas en realidad. Sí. Solamente tenía la carretera del sur de Tegucigalpa a Mapala, pero la carretera del norte apenas se empezó a construir en la década de los 20 y finalmente se terminó de pavimentar la carretera del norte, lo que decimos hoy en día la CA5, entre finales de la década del 60 y principios de la década del 70. La mayoría de caminos en Honduras eran realmente caminos de mulas, entonces la dificultad, ¿no?, de transitar por un territorio tan montañoso, un territorio tan quebrado, un territorio expuesto en aquel tiempo a muchas fieras, ¿no? Pumas, jaguares, coyotes, chanchos de monte. Era realmente hacer una aventura, pero colosal, ¿verdad? Y lo logró. Lo logró. ¿Fue pionero en Centroamérica? En el caso centroamericano y hondureño concretamente, no es un pionero. En realidad, hay, a mi juicio, otro pionero de la geografía hondureña que es bastante desconocido, don Ernesto Constantino Fiallos. ¿Pero en Centroamérica? En Centroamérica, por lo menos, de la elaboración de un trabajo tan acabado, creo que sí. Y eso es lo que voy a matizar. En Honduras ya existían mapas elaborados desde la época colonial, por supuesto, y en el siglo XIX se hicieron unos mapas un poco más correctos. Sin embargo, no tenían la precisión de datos como los que tenía el mapa de don Jesús Aguilar Paz, y una cartografía también hecha ya con los recursos técnicos de la geografía moderna del siglo XX. Entonces, la riqueza del mapa de don Jesús Aguilar Paz es que podríamos considerarlo como el primer mapa más o menos perfecto geográficamente de Honduras. Don Constantino ya había hecho un mapa de Honduras a finales del siglo XIX. Don Constantino Fiallos era un tegucigalpense perteneciente a una antañona familia de la capital desde la época colonial, emparentada con el general Cabañas. Y estudió ingeniería en una universidad de Estados Unidos y a su regreso elaboró un mapa de Honduras, muy bien hecho por cierto, pero que circuló muy poco. Claro. En realidad circuló muy poco y yo solamente he visto una copia de él que fue publicada por el geógrafo don William Davison en un libro publicado en Nicaragua sobre mapas de la historia de Honduras. Es realmente la única edición que se conoce. Vamos a hacer una pausa. Al continuar vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante de nuestro país como es don Jesús Aguilar Paz. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos hablando sobre el doctor Jesús Aguilar Paz, el hondureño que a lomo de mula recorrió todo el territorio nacional y nos dejó como herencia a todos los hondureños un mapa completo. Creo que es el mapa más completo que tuvimos los hondureños durante casi todo el siglo XX. Porque desde 1915 hasta 1933, si no me equivoco, él trabajó en este proyecto que definitivamente es una gran herencia para los hondureños. Creo que es el que está en el Museo de la Identidad Nacional, ¿no? Esa es la copia original de Por supuesto, está en el Museo Nacional y mucha gente logró conocer también el mapa oficial en varias instancias, especialmente en las instalaciones del antiguo Museo Nacional, donde, por cierto, la familia del doctor Aguilar Paz donó varias de sus piezas que realizó cuando hizo la exploración para elaborar el mapa. Por ejemplo, recuerdo que estaban las botas de él, estaban los instrumentales científicos, ¿no? La brújula, en fin, otros utensilios, y la gente podía apreciarlo. Lo interesante, creo, del mapa, Frank, es que, y eso lo expongo en ese trabajo que hicimos sobre la historia del paisaje en Honduras y la relación con la geografía y los mapas, es que el mapa, que fue precisamente reconocido como oficial por el gobierno de Honduras en el año 1933, cuando empezaba a gobernar el general Tiburcio Carías Andino, fue, podríamos decir, como el último de los símbolos nacionales que construyeron, podríamos decir, el altar de la patria. El primero fue el escudo y la bandera en el gobierno de José María Medina. Posteriormente se hizo el himno nacional en 1915 y por último se declaró como mapa oficial de la República al mapa de don Jesús Aguilar Paz. Lo interesante para los hondureños de aquella época fue que este mapa, decimos, se convirtió como en una representación imaginaria y logotípica del país, porque la gente podía apreciar cómo era la forma del territorio hondureño. El mapa evidenciaba que Honduras era un país rico en geografía, en recursos naturales, en montañas, en valles, en mesetas, que atesoraban un vergel de riquezas que en el futuro podían potenciar el desarrollo del país. Y también inmediatamente el mapa fue impreso masivamente para ser colocado, ¿no?, en las paredes de todas las aulas y las escuelas de la República, con lo cual creo que la mayoría de hondureños que estudiaron en las escuelas públicas de aquellos años fueron tomando conciencia de su hondureñidad a través de la mirada del mapa en las paredes de nuestras escuelas. Es decir, el mapa también sirvió para que la gente se sintiera identificada con su territorio y tomara conciencia de cómo es el territorio de Honduras, qué es lo que caracteriza al territorio de Honduras con respecto a otros países. Me llama mucho la atención que dice que de los croquis se pueden conocer las toponimias y geonimias de origen indígena, de acuerdo a los lugares donde se ubicaron estas y su distribución territorial como costumbres. O sea, él aprovechó no solamente para darnos una apreciación geográfica de nuestro país, sino que conocimos las diferentes culturas indígenas, ríos, montañas, todo esto iba incluido en ese mapa. Por supuesto, el mapa evidenciaba también que Honduras es un país con una cultura riquísima, es un crisol de razas, de culturas, tanto indígenas, la herencia indígena como la herencia europea, española, como la herencia africana. El mapa evidenciaba que mayoritariamente somos mestizos hasta en los nombres de los lugares. Evidenciaba, por ejemplo, que hay nombres que tienen, nombres de lugares en Honduras que tienen una parte española y otra parte indígena, como Santiago de Puringla, por ejemplo, o como San Juan del Caite. Casi todos los pueblos se llaman así.
tienen un nombre español o tienen también Sí. otro nombre indígena, ¿no? O los nombres indígenas originales. Por ejemplo, en Santa Bárbara tenemos Ilama, el mismo Gualala también, que son nombres indígenas Por típicos supuesto, de esa región. Celilac, ¿verdad? Celilac, En fin, o los nombres sí. de cuevas o de ríos o Sí. de quebradas. Lepaterique, por ejemplo, Hay una aquí cueva en Santa Bárbara que se llama Pencaligüe también. Pencaligüe Sí, también, que es una preciosura, que por sí, cierto tiene un orificio en el que tiene grabado como el mapa de sí. Honduras, ¿no? O se ve a traluz el mapa de Honduras. Es una belleza eso. La geografía de Honduras es realmente espectacular. Es una geografía que abruma, ¿no? Que deja sin aliento cuando miramos ciertos paisajes como Roatán, por ejemplo. Roatán es casi como una sucursal del Jardín del Edén aquí en la tierra, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, las montañas del occidente de Honduras, cuando vemos, por ejemplo, la montaña de Celaque, o cuando vemos las montañas de Santa Bárbara, una montaña sempiternamente nublada. Ahí tuvo una Bello. casa el doctor Jesús Aguilar Paz. Entonces, era una cosa espectacular. Ese es otro aspecto interesante de la obra de don Jesús Aguilar Paz, que además de geógrafo también era un amante de la flora y de la fauna. Sí. Entonces, se dedicó a estudiar las propiedades médicas de las plantas de Honduras y escribió libros al respecto. Su tesis fue sobre eso, ¿no? Se llama Flora Tradicional de Honduras. Es correcto. Y también a los lugares donde iba, el doctor Aguilar Paz recogía las historias, los mitos, las leyendas, las perras de los lugares y también las recopiló y publicó en un hermosísimo libro que justamente se llama Leyendas y Tradiciones De Honduras. de Honduras, un hermosísimo libro donde recopila nuestra literatura oral heredada desde la época de los mayas, ¿verdad? Y de los lencas. Y ya que estamos hablando de los libros, me parece algo bien importante y bien interesante que la gente lo conozca, que a los 24 años publicó su primer libro. Se llama Laberintos de la Alquimia, que fue en 1918, 4 años después de haber iniciado, o 3 años después de haber iniciado el proyecto de la creación de un mapa de Honduras. Efectivamente, era una especie de niño prodigio él, Sí. en realidad. Ese libro de hecho fue reeditado por su hijo, Francisco Salvador, pocos años antes de morir. Fue así justamente que yo conocí ese hermosísimo libro que narra justamente la riqueza del pueblo hondureño en este tema de la medicina natural o la medicina tradicional, ¿no? Que nos heredaron los abuelos y que curaba realmente a la gente. No había hospitales en Honduras en el siglo XIX Exacto. y la gente se curaba por la enseñanza de la medicina tradicional. ¿Cómo logra combinar él el trabajo que estaba realizando con sus estudios? Porque se gradúa de doctor en química y farmacia, incluso luego se convierte en decano de esa facultad. ¿Cómo logra hacer ese trabajo? Yo creo que don Jesús era un hombre que tenía realmente un amor no solamente por el ejercicio de su profesión, sino del país, porque además de esas actividades también se dedicó a la política, ¿verdad? También fue diputado un par de veces del Congreso Nacional por parte del Partido Nacional, al cual perteneció él. O sea, además de docente, además de científico, además de escritor, también fue político, lo cual nos indica que era un hombre que dedicaba el 100% de sus energías, ¿no? Al servicio de la patria, al Sí. servicio de la sociedad, ¿verdad? Sí, bien interesante. Y también escribió artículos. Tengo en mis notas que él incluso dirigió una revista, aquí tengo el nombre. Fue miembro y jefe de redacción de la revista de la Sociedad Geográfica e Historia de Honduras. O sea, combinaba tantas cosas al mismo tiempo. Era escritor, era miembro de esta sociedad y jefe de redacción de esta revista, era un doctor en química y farmacia, bueno, el trabajo que hizo con el mapa de Honduras, o sea, fue una vida bien polifacética la de él, ¿no? Sí, don Jesús Aguilar Paz fue polifacético. Yo creo que también es interesante integrar la personalidad de don Jesús Aguilar Paz en esto que denomina usted y que podríamos llamar como una gran generación de intelectuales, los intelectuales asociados
efectivamente a la Sociedad Hondureña de Geografía e Historia, que se reorganizó en 1926 y que integró a una pléyade de los mejores intelectuales de toda la historia de Honduras, como por ejemplo, además de don Jesús Aguilar Paz, también a don Rómulo Durón, al historiador Félix Salgado, el profesor Guardiola, a Froilán Turcios, es decir, una pléyade de los mejores intelectuales, historiadores, poetas, geógrafos del país, lo cual imaginan, Alfonso Guillén Zelaya, y Saúl Zelaya Jiménez, si no me equivoco. Saúl Zelaya Jiménez, o sea, una gran cantidad de hondureños que realmente fueron, podríamos decir, los que cimentaron los estudios de las ciencias sociales en Honduras, los que empezaron a estudiar los temas de geografía, los temas de historia, los temas de antropología, los temas de arqueología, los temas de botánica, de ciencias naturales, de fauna hondureña. Estaba el profesor Luis Landa también en esa generación. En fin, era una generación realmente que deberíamos tenerlos encumbrados, ¿no? En estatuas y sobre todo, creo yo, en la currícula de nuestros textos, reconociendo el aporte científico que hicieron al país, pero como apuntaba usted al principio, son casi unos totales desconocidos. Difícilmente usted encuentra información de ellos o difícilmente encuentra personas que sepan de ellos. Jubal Valerio Hernández escribió hace un tiempo atrás que su prolongado recorrido por las diversas regiones de la geografía patria le permitió recoger simultáneamente con el levantamiento del mapa de Honduras el saber popular acumulado en innúmeros años que logró verter en su incomparable obra Tradiciones y Leyendas de Honduras de 1972, que era el que usted ya señalaba. Sumado a lo anterior, para escudriñar los diversos aspectos de su vida y personalidad, es necesario leer El alquimista de Gualala, que ya fue una obra realizada por uno de sus hijos. Efectivamente, lo que señalábamos, la obra que reeditó su hijo Francisco Salvador, alrededor de una fundación a la que perteneció, y que pertenece, mejor dicho, el hijo de don Jesús Aguilar Cerrato, el doctor Jesús Aguilar Cerrato, la Fundación del Museo del Hombre Hondureño, a quienes envío un cordial saludo porque yo soy como voluntario del museo, sí, ¿verdad? Y sí. Un saludo a todos. Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Vamos a tener más oportunidades de escudriñar y de hablar un poco más sobre el doctor Jesús Aguilar Paz. Vamos a hablar un poco con la familia. Sí deseo tener ese acercamiento porque debemos de conocer de estos hombres ilustres que nuestro país tiene y que de una forma u otra hemos ido haciendo a un lado. Y yo creo que es importante, doctor, que el hondureño conozca quién es exactamente cada uno de estos hondureños. Y ahí mencionábamos varios y definitivamente vale la pena leer, aprender y conocer quiénes eran y qué fue lo que aportaron a nuestro país. Efectivamente, Fran, yo creo que nosotros los hondureños que estamos en una profunda crisis social, en una profunda crisis histórica, debemos tratar de resaltar, de exaltar nuestros valores históricos y especialmente, como decía al principio, de ciertas familias que generan estirpes, ¿no?, en la cual muchos miembros de dicha familia destacan en todos los campos de la sociedad y en este caso de los Aguilar Paz, imagínense, don Jesús dándonos el mapa, el doctor Aguilar Cerrato siendo ministro de Salud, siendo rector de nuestra universidad, Francisco Salvador siendo uno de sus más eminentes teatristas, Regina, una artista espectacular, ¿no?, de las mejores escultoras del país, don Jesús Aguilar Paz y sus herederos, todos sus familiares, hijos y nietos realmente merecen nuestro aplauso y nuestro reconocimiento desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un saludo fraterno. Gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias, muchas gracias. Fran. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a la próxima emisión de Una Historia, un Café, donde seguramente les traeremos un tema de mucha importancia para todos los hondureños. Como les decimos siempre, el objetivo nuestro es que usted conozca la historia de nuestro país, que conozca desde otro ángulo qué es lo que ocurrió en nuestro país. Quien conoce la historia o quien conoce su historia difícilmente repetirá los errores. Regresamos en la próxima emisión. Hasta entonces.